nombre es Joana Garzón y voy a hablarles sobre sustitutos lagrimales de última generación para el tratamiento de ojo seco. Esta charla es auspiciada por Avisor, que es una empresa multinacional líder en el mercado de sustitutos lagrimales y sistemas integrales de limpieza de lentes de contacto. Para ello, pues vamos a tener un objetivo en esta presentación muy importante y es estudiar los nuevos tratamientos, sustitutos lagrimales y de reparación de la superficie ocular de acuerdo con los lineamientos internacionales clínicos e innovadores del TIFOS DIUPS 2. Para ello, veamos esta agenda tan interesante el día de hoy, donde vamos a descubrir las características más importantes del ojo seco para que podamos aplicarlas dentro de nuestra consulta y dentro de nuestra práctica clínica. Entonces, con ello vamos a identificar específicamente los objetivos en el tratamiento del ojo seco, vamos a identificar también las propiedades de los sustitutos lagrimales y les voy a presentar los nuevos sistemas conservadores de última generación en esos sustitutos lagrimales y obviamente vamos a tener unas conclusiones que vamos a discutir al final. Entonces, de acuerdo con esto, pues es muy interesante que podamos entender específicamente la patología del ojo seco. La enfermedad de ojo seco es una enfermedad que se caracteriza principalmente por una pérdida en la homeostasis de la película lagrimal. Esa pérdida de la homeostasis fue realmente descubierta después de muchos estudios. El primer consenso hace 10 años da una característica muy importante sobre la sintomatología, sobre los signos, sobre la osmolaridad, que continúa por supuesto, pero realmente hay un énfasis muy importante y es en la pérdida del equilibrio de la película lagrimal. Cuando se pierde el equilibrio en la película lagrimal hay dos consecuencias que son graves para la superficie ocular. Una es la hiperosmolaridad, es decir, que se pierden las características físico-químicas de la película lagrimal y de esta manera causa una segunda consecuencia muy importante que es la inflamación de la superficie ocular. Esto trae consecuencias, por supuesto, signos, síntomas, pero algo muy importante que tenemos a nivel de este consenso donde muchos expertos hicieron estudios publicados que se encuentran a nivel de esta página del TIFOS y es específicamente entender que el daño de la superficie y las anomalías neurosensoriales tienen un papel fundamental en el desenlace de la enfermedad del ojo seco. Entonces, de esta manera podemos observar que hay realmente 10 informes que nos pueden incluir todas las características patológicas, la clasificación, la metodología de la evaluación a nivel del ojo seco, el tratamiento, cómo influyen las hormonas, cómo influye el género, cómo influyen, por ejemplo, los lentes de contacto, todo el tema de dolor y sensación asociado con esas anomalías neurosensoriales son fundamentales para que podamos entender, comprender la epidemiología también y que en nuestra práctica clínica esta enfermedad tenga un lugar muy especial tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Entonces, aquí algo muy importante a destacar es que la unidad de funcional o la unidad de superficie ocular no solamente incluye la lágrima, la córnea, la conjuntiva, como bien sabemos, sino también tiene una característica muy importante sobre los epitelios glandulares y los epitelios básicamente se encuentran a nivel de los epitelios a nivel de la conjuntiva tarsal, conjuntiva vulvar, a nivel de la córnea y ellos ¿por qué son importantes? Porque principalmente allí se encuentran células de tipo glandular que tienen inervación y que tienen una neurotransmisión activa. Esta neurotransmisión, esta recepción nerviosa tiene un papel fundamental a nivel de la producción de la lágrima. Entonces vemos que principalmente, y aquí en el esquema lo podemos observar, que hay una neurotransmisión de tipo parasimpático. Esta neurotransmisión parasimpática lo que hace es fomentar y generar continuamente la producción de secreciones. Secreción glandular de tipo acuoso, secreción glandular de tipo mucinoso o secreción glandular de tipo lipídico, tanto en párpados, a nivel de la conjuntiva o a nivel de los bordes palpebrales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando perdemos el equilibrio a nivel de la neurotransmisión sensorial, pues sencillamente esas
esa producción continua a nivel glandular sencillamente se va a disminuir, se reduce y vamos a empezar a tener esa pérdida en la homeostasis de la película lagrimal. Esto generalmente se puede ver afectado principalmente con el uso de medicamentos, el medio ambiente, y veíamos entonces que realmente cuando se logra el equilibrio pues vamos a tener una película lagrimal que en el modelo actual básicamente tiene dos tipos de capas. Una capa externa, que es la capa lipídica, y en esta capa lipídica podemos observar donde hay una estructura muy fuerte de lípidos, unos lípidos que contribuyen a que la lágrima no se evapore. Esos lípidos son principalmente secretados a nivel de las glándulas de meibomio, específicamente tienen un componente de colesterol, de triglicéridos, de ácidos grasos que le dan esa característica para evitar la evaporación. Y a nivel de toda la zona mucinoacuosa vemos que hay un contenido muy importante, 90% de agua, que principalmente tiene una característica efectora a nivel de todo el sistema hemodinámico. Allí realmente tenemos una filtración de proteínas y esas proteínas contribuyen precisamente a la salud de la superficie ocular. Tenemos inmunoglobulinas, tenemos marcadores específicos que van a evitar la contaminación, que van a evitar las infecciones como la lisozima, la lactoferrina, un factor muy importante incluido en la reparación del epitelio corneal, que es el factor de crecimiento epidérmico, y obviamente unas características también físicas como son los electrolitos propias también de la secreción acuosa. Todo esto genera un equilibrio y genera la salud ocular, que contribuye a la nutrición de todos los epitelios, contribuye también a un sistema óptico perfecto y contribuye también a que todas estas características nos produzcan continuamente una adaptación tanto ambiental o a características físicas como por ejemplo un lente de contacto. Cuando esto no se logra, sencillamente vamos a tener intolerancia y vamos a tener pues pérdida de esa homeostasis. Entonces vemos exactamente aquí que cuando tenemos ese desequilibrio, inmediatamente pues se pierde esa osmolaridad, se pierden los componentes ricos que les acabo de explicar, y esa estabilidad que se ha logrado con las dos capas, tanto la externa lipídica como la mucinoacuosa, pues sencillamente se va a perder, y esto va a ocasionar pues disminución en el volumen de la película lagrimal, lo que se conoce como la altura del menisco lagrimal, y va a cambiar también el pH a nivel de la película lagrimal. Entonces esto es lo que se denomina ojo seco. Este ojo seco, caracterizado precisamente por esa pérdida de la homeostasis, tiene algo muy importante, y es que va ocasionando alteraciones a nivel de la superficie ocular. ¿Cómo así alteraciones? Pues realmente como hay una adherencia muy importante de la zona mucinoacuosa al glicocáliz en la córnea, este glicocáliz va generando erosiones permanentes. ¿Y esto por qué ocurre? Porque todos los componentes, tanto físicos, químicos, inmunológicos de la lágrima, pues se desestabilizan. Entonces aquí hay un factor muy importante, y es precisamente que los marcadores inflamatorios, cuando hay esta pérdida del equilibrio, el aumento de la osmolaridad, inmediatamente empiezan a ocasionar sobreactividad, reacción inmunológica inmediata. Entonces los marcadores inflamatorios, mediados principalmente por los linfocitos T, pierden esa característica de regulación y empiezan a ocasionarnos totalmente y frecuentemente factores de tipo inflamatorio. Esos factores inflamatorios no solamente alteran la superficie ocular, ocasionando por ejemplo alteraciones en el tejido, desecación continua de la superficie, sino también una amplia gama de sintomatología, como por ejemplo la sensación de cuerpo extraño, que es tan común en nuestros pacientes. Entonces veamos que la reacción es una reacción que es inmediata en el momento en que
tenemos esa pérdida o ese desequilibrio en la osmolaridad, pero es una reacción continua y es lo que se denomina un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo comienza esta reacción inmediata? Pues comienza principalmente con una respuesta a nivel de la superficie local, en la cual todos los marcadores, principalmente citoquinas proinflamatorias, sufren un cambio, se alteran y sobrereaccionan. Entonces, esto ocasiona como una consecuencia muy importante pérdida del epitelio corneal. Entonces, es por eso tan frecuente que ustedes encuentren en los pacientes esas queratitis punteadas o esos defectos epiteliales que persisten y persisten, y esto es realmente ocasionado por la sobreexpresión de los linfocitos T y por la sobreexpresión de las interleuquinas. Esto también se acompaña principalmente de inflamaciones en la superficie ocular, el ojo pues aparenta ser rojo, vemos como las mucinas se desestabilizan completamente, y como veíamos en ese mosaico lagrimal tan perfecto, pues las mucinas sencillamente no están adheridas a las membranas y tampoco están sobre todo el fluido lagrimal acuoso, sino que se evaporan, pierden su función de estabilidad y de adherencia, y de esta manera entonces se va reduciendo el menisco lagrimal, el ojo pues va a estar rojo, sintomático, hay una sensación también de fotofobia por la pérdida epitelial, sensación de cuerpo extraño, y este es un círculo que además crónicamente va a producir alteraciones en el tejido, como por ejemplo las neovascularizaciones. Es muy frecuente que los pacientes que tengan ojo seco puedan ocasionar habitualmente esas pérdidas de la transparencia ocasionadas por neovascularización, y esto es ya un signo muy importante de una cronicidad ocasionada porque hay un continuo círculo de la enfermedad. Entonces, aquí algo muy importante es ese proceso inflamatorio, como lo podemos ver, es la clave de la patología. ¿Y por qué se ocasiona esa frecuencia en la inflamación? Entonces, se ocasiona principalmente porque hay una sinapsis inmunológica. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel del ojo seco, digamos que la inflamación tiene los mismos factores que a nivel de cualquier inflamación en otro órgano. Sin embargo, aquí se han encontrado unas integrinas específicas que reaccionan a la hiperosmolaridad. En el momento en que tengamos hiperosmolaridad a nivel de la lágrima, inmediatamente esas integrinas activan la unión de un factor antígeno leucocitario con unas células de adhesión molecular. Cuando estas se unen, inmediatamente activa y prolonga el proceso de inflamación. Es decir, que aquí tenemos una clave muy importante en el tratamiento. Si nosotros logramos bloquear esa unión entre las integrinas y el factor antígeno leucocitario, pues ¿qué sucede? La inflamación se va a reducir y no va a ser crónica. Pues esto es muy diferente a un tratamiento antiinflamatorio convencional que se hace con esteroides o con cualquier otro tipo de medicamento farmacológico, ¿verdad? Porque aquí la inflamación, digamos que la estaríamos abordando de forma integral, pero no específica. Entonces, en el ojo seco, si lográramos controlar esa unión entre las integrinas y esos dos factores que acabo de mencionar, tendríamos una clave de éxito muy importante en la sintomatología y en la cronicidad a nivel de la enfermedad del ojo seco. Entonces, este es un punto para que nosotros podamos tener como objetivo de tratamiento. Cuando se bloquea entonces este proceso inflamatorio, estamos bloqueando también dos consecuencias que son interleuquinas tipo 17, que generalmente lo que ocasionan realmente son cambios a nivel del tejido, esos defectos epiteliales persistentes que por más lubricantes que utilicemos siguen y permanecen en el tiempo. Esto es ocasionado por la sobreexpresión de la interleuquina 17. Si nosotros logramos bloquear el proceso inflamatorio, también vamos a bloquear la sobreexpresión de la interleuquina 17. Y otro factor también muy importante es la reducción en la sobreexpresión del interferón gamma. Este interferón gamma también tiene un papel súper importante a nivel de la patología del ojo seco, ya que activa continuamente la respuesta de macrófagos y de linfocitos citotóxicos.
Entonces, en la medida en que bloqueemos esa integración entre las células de acción molecular y el factor antígeno leucocitario, pues vamos a evitar también este factor citotóxico a nivel del proceso inflamatorio en la superficie ocular. Otro factor también a tener en cuenta es que el proceso inflamatorio pues va a causar alteraciones en la secreción glandular, tanto a nivel de glándulas de Meibomio como a nivel de las glándulas secretoras, a nivel del epitelio de la conjuntiva, donde están localizadas las células Goblet. ¿Qué sucede aquí? Pues el proceso de osmolaridad en aumento y el proceso de estos marcadores sobreestimulados inmediatamente ocasiona que unos receptores que se han estudiado en los últimos 10 años con gran claridad pierdan su actividad secretora. Estos receptores son los receptores purinéricos, además de receptores nerviosos de tipo parasimpático que ya veíamos anteriormente, específicamente a nivel de la superficie epitelial de la conjuntiva y también a nivel de las glándulas de Meibomio. Tenemos localizados estos receptores que contribuyen con la secreción de mucina y de agua. Súper interesante, porque en la medida en que tengamos una muy buena salud en la conjuntiva y una muy buena estabilidad de estas células Goblet, pues vamos a tener una secreción continua de mucina que va a adherirse a las membranas y va a permanecer a nivel de todo el fluido lagrimal. Las mucinas son muy importantes porque equilibran la lágrima y porque adhieren la lágrima específicamente a la córnea. Entonces, cuando tenemos principalmente estas alteraciones a nivel de inflamación, pues inmediatamente van a tener una consecuencia en la secreción de mucinas a nivel de las células epiteliales de la conjuntiva. Este es otro factor importante a tener en cuenta en el proceso del tratamiento: restablecer la función que tienen estas células Goblet en la secreción de la mucina, y esto a través de los receptores purinéricos. Y para nadie es un secreto que el uso de lentes de contacto pues cambia la estabilidad de la película lagrimal. Ya se han estudiado pues varios factores físico-químicos, factores que tienen que ver básicamente con la adhesión de proteínas a la superficie del lente, pero algo muy importante es específicamente esa capa externa, la capa lipídica. La capa lipídica, cuando tenemos una lente de contacto, puede aumentar su evaporación. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros tenemos un lente de contacto y una superficie ocular que está en peligro de tener una enfermedad continua de ojo seco? Pues tenemos que hacer una evaluación previa muy importante y debemos evitar precisamente esa evaporación frecuente de la lágrima. Debemos evitar también que se pierda el equilibrio de la lágrima, y esto lo vamos a lograr a través de los sustitutos lagrimales, produciendo un equilibrio acuoso, produciendo un equilibrio a nivel osmolar, y algo muy importante es evitando el proceso inflamatorio. Entonces, básicamente algo que debemos tener en cuenta es que estas reacciones y estas consecuencias a nivel del lente de contacto con la película lagrimal ya están descritas con la literatura, y específicamente pues pueden causar inflamación, pueden causar mecanismos de daño en la superficie que van a tener una consecuencia, y es que nuestro paciente no siga utilizando el lente de contacto. ¿Y por qué? Porque empieza a tener procesos de sequedad ocular asociado principalmente al material del lente de contacto. Esto ya está descrito y tenemos un informe muy importante que habla precisamente del disconfort asociado al uso de lentes de contacto. Este disconfort entonces tiene dos consecuencias importantes, y es básicamente, uno, entender que podemos inducir sequedad por el lente de contacto, ¿vale? Y esta sequedad inducida por el lente de contacto se llama CLIDE, y es cuando no se tenía ningún tipo de enfermedad de ojo seco antes de la adaptación del lente de contacto. Entonces, realmente esta sequedad está asociada al uso del lente de contacto. Y otra cosa es cuando está asociada al lente de contacto, pero que previamente se habían algunas condiciones preexistentes. Entonces, ya sabemos que el lente de contacto sí tiene una asociación con la película lagrimal, y una cosa es que sea inductor del proceso de sequedad, y otra cosa es que cuando ya tengamos específicamente algunos signos, síntomas
preexistentes, obviamente que el proceso se va a acelerar. Entonces vemos aquí en estos videos que les estoy mostrando cómo podemos identificar si específicamente nuestro lente de contacto está induciendo sequedad. Pues uno, la sintomatología es clave, pero dos, cuando vemos estos detritos a nivel del borde palpebral, estas secreciones lipídicas, pues ese es un signo muy importante que el material o las soluciones de limpieza no son suficientes y nos están induciendo cambios a nivel de la estabilidad de la película lagrimal. También el borde palpebral es muy importante, entonces hay que examinar muy bien ese borde, y cuando vemos que hay alteraciones, cuando vemos que no hay suficiente secreción lipídica, es porque generalmente hay obstrucción a nivel de los orificios meibomianos. Entonces, de esta manera quiero invitarlos a que ustedes puedan hacer una exploración muy detallada de la superficie ocular, del borde lagrimal, para poder identificar esta inducción de sequedad producida por materiales de lentes de contacto o por sistemas de limpieza que son inadecuados. ¿Qué sucede? Pues la evaporación de la lágrima es mayor. Si ustedes tienen un dato previo, van a identificar que el material puede aumentar precisamente la tasa de evaporación. Vamos a aumentar también la osmolaridad. Con esto, pues un test fundamental es tomar la osmolaridad antes de colocar un material o un lente de contacto importante. También el menisco lagrimal, el menisco se reduce y va a causar obviamente sensación de sequedad, va a ocasionar también poca humectabilidad a nivel del material del lente de contacto y obviamente sintomatología. Entonces estos son los puntos importantes que debemos verificar cuando estamos colocando un material, y esto como les mostraba anteriormente y no me va a detener, pues va a estar asociado en tener un diálogo con el paciente y saber si es sintomático o si es asintomático, porque en muchas ocasiones podemos tener un ojo seco sin síntomas, pero sí empezamos a identificar signos como los que acabamos de mencionar. En ese momento tenemos que hacer un seguimiento del paciente y tenemos que evitar que se instaure la enfermedad de ojo seco. Ya cuando tenemos signos y síntomas, por supuesto que estamos ante una enfermedad de ojo seco que, como podemos observar en la nueva clasificación, se trata de un ojo seco de tipo evaporativo o un ojo seco de tipo acueficiente. Generalmente esto se puede identificar plenamente al inicio de la enfermedad, pero como vemos es una enfermedad que tiene muchos factores fisiopatológicos, entonces la mayoría de cuadros están en esta zona central, se puede decir que son ojos secos mixtos. Con esto vamos a tener un objetivo importante en el tratamiento, o reparar esa capa lipídica para evitar la evaporación, o restablecer todos los elementos físico-químicos de la lágrima para restaurar la homeostasis y evitar de esa manera esa frecuente evaporación lagrimal. Entonces, esas son características muy importantes que debemos clasificar nosotros en el examen. ¿Cómo lo clasificamos en el examen? Pues utilizando una metodología diagnóstica. Esa metodología no es hacer un examen sencillamente cuando llega el paciente y no hacer test específicos. La valoración de ojo seco requiere un examen especial, un examen para identificar todos estos marcadores fisiopatológicos que les he mencionado anteriormente. Entonces, por ello, vemos que en uno de los informes que les mencioné anteriormente hay una metodología completa y hay realmente una gran batería de test diagnósticos que obviamente, si hacemos detalladamente cada uno de estos, pues tendríamos un examen muy extenso y muy costoso. Lo que nos sugiere el informe es lo siguiente: primero, hable con su paciente. Primero, detecte cualquier factor de predisposición a ojo seco, como el uso de cigarrillo, el consumo frecuente de cigarrillo, de alcohol, medicamentos de uso sistémico como antidepresivos, antihistamínicos, medicamentos para el acné, van a tener una consecuencia directa sobre el equilibrio de la película lagrimal. Segundo, identifique y puntúe los síntomas que tiene el paciente. Para ello, vemos que hay unos formularios específicos, no sencillamente un diálogo abierto, sino que específicamente tenemos un formulario
que recomienda este informe y que recomienda toda la metodología sobre el diagnóstico de ojo seco. Es el OSDI, que es el índice de enfermedad de la superficie ocular. También tenemos otro formulario que es McMonis, tenemos muchos, tenemos más de 15 formularios escritos y establecidos, pero uno muy importante que se puede utilizar en la consulta es OSDI. En el OSDI vamos a identificar específicamente tres situaciones. Si el ojo seco nos altera también nuestras actividades diarias, si el ojo seco también se debe a alteraciones en el medio ambiente y cómo podemos también identificar síntomas asociados a ese ojo seco. Entonces, estas tres partes nos van a identificar plenamente si el ojo seco le está causando sintomatología a nuestro paciente. Entonces, es indispensable realizar este test previamente antes de realizar los otros test diagnósticos. Si nuestro paciente es usuario de lentes de contacto, hay unos test especiales para usuarios de lentes de contacto que tienen 5, 8 preguntas y que básicamente van a establecer si hay incomodidad asociada al uso de lentes de contacto. Segundo, tenemos que identificar también el volumen de la lágrima. ¿Cómo identificamos ese volumen de la lágrima? A través de la altura del menisco lagrimal. Antes usábamos las tiras de Schirmer. Hoy en día se considera que el solo hecho de colocar la tira de Schirmer nos va a cambiar la lágrima refleja y a pesar de utilizar anestésico también nos va a cambiar todas las características físico-químicas de la lágrima. Por eso, el utilizar un test que no sea invasivo, como observar solamente la altura del menisco lagrimal, nos va a dar una idea muy importante si nuestro paciente está teniendo esa secreción que depende de todos los factores neurosensoriales en forma normal o no. ¿Cómo se puede hacer este test? Se puede hacer muy sencillamente a través de nuestra lámpara de hendidura con un retículo milimetrado y observando la altura del menisco lagrimal. Hay otras formas de realizarlo, como por ejemplo el OCT tiene específicamente en el OCT anterior un aditamento con el mismo que se mide la amplitud del ángulo, donde podemos medir específicamente esa altura. La valoración normal nos indica que de 0,2 a 0,4 se consideran valores normales y menos de 0,2 milímetros ya se considera una reducción en esta altura del menisco lagrimal. Los test de estabilidad de la película lagrimal, ¿cómo los vamos a hacer? Pues se recomienda también el uso de interferometría. Esa interferometría nos va a permitir identificar la ruptura de la película lagrimal lipídica. Entonces, por eso, el test no invasivo del break-up time tiene especial importancia hoy en día. El hecho de colocar fluoresceína o cualquier tipo de colorante ya nos cambia también las condiciones físico-químicas. Entonces, los invito a hacer el break-up time de tipo no invasivo a través, por ejemplo, del autorrefractómetro se puede hacer, de cualquier mira de plácido que tenga un sistema donde ustedes pueden contar el tiempo en segundos, va a tener un valor muy importante diagnóstico a nivel de nuestra consulta. Y un tercer test que no puede faltar hoy en día es la osmolaridad. ¿Por qué? Porque vean ustedes que la osmolaridad pues desencadena todos los marcadores inflamatorios, todos los signos, todos los cambios a nivel de la superficie. Entonces es muy importante tomar la osmolaridad y de esta manera entonces nosotros podemos identificar si hay evaporación frecuente, pues un ojo seco evaporativo. Si nuestra altura del menisco lagrimal está muy reducida, pues seguramente vamos a tener un ojo seco a coeficiente. Esto es muy importante integrarlo con los test de tinciones vitales que nos van a identificar si hay pérdida epitelial en córnea o si hay pérdida epitelial y de las secreciones mucinosas a nivel de los epitelios de la conjuntiva. Entonces, también el uso de lisamina verde y el uso de fluoresceína cumple un papel súper importante a nivel del diagnóstico y del tratamiento también en los pacientes que son diagnosticados con ojo seco. En esta tabla ustedes ven precisamente lo que les acabo de nombrar. Pueden observar los formularios, el valor de la puntuación, por ejemplo, en el caso del OSDI, que el valor menos de 13 se considera normal y más de 13 ya estamos identificándolo como ojo seco. A nivel de la osmolaridad también. Más de 308 miliosmoles ya estamos considerándolo como hiperosmolaridad y factor desencadenante para ojo seco. A nivel, por ejemplo, del break-up time, entonces valores menores a 10 segundos ya se consideran también pérdida de la estabilidad de la película lagrimal. Igual, como les decía, a nivel de la altura del menisco lagrimal, alturas inferiores a 2 a 0,2 milímetros, pues ya son consideradas como ojo seco de tipo evaporativo. Y también tenemos unos esquemas especiales para identificar si hay alteración a nivel corneal o a nivel de la conjuntiva. Este test nunca debe faltar
faltarnos y lo podemos hacer, como les decía yo, a través de un método estático o a través de un método dinámico. Hoy en día tenemos tecnologías maravillosas aplicadas a la superficie ocular, como lo que ustedes están viendo acá, que es una interferometría que la tenemos disponible en el Keratograph. Este equipo nos permite no solamente identificar ese rompimiento de la película lagrimal en tiempo real, sino hacer mapas específicos para identificar las zonas en donde hay una ruptura más frecuente. También lo podemos hacer con otro aditamento que colocamos a la lámpara de hendidura y nos da pues una medida igual de estable y confiable, solamente que tenemos que utilizar un sistema de medición adicional. Y a nivel de la altura del menisco lagrimal, que también podemos observar, pues básicamente la podemos hacer con este mismo equipo o la podemos hacer con el OCT, que nos puede proveer esa altura específica del menisco lagrimal. Entonces, como les decía, pues fundamental también estudiar los epitelios, principalmente los epitelios palpebrales, donde están los orificios y las glándulas de meibomio, porque realmente cuando hay evaporación de las glándulas, evaporación de la película lipídica, las glándulas tienen una causa muy frecuente, y esto es ocasionado por la pérdida de equilibrio de los lípidos, que van a ocasionar obstrucción en los orificios. Como ustedes ven aquí, hay que examinar los orificios meibomianos. Esta paleta, que es la paleta de Mastrota, o hay diferentes paletas que se utilizan para hacer la presión y la identificación del meibum a nivel del margen palpebral, nos va a identificar si hay disfunción de glándulas de meibomio asociada a la enfermedad de ojo seco de tipo evaporativo. La enfermedad de las glándulas de meibomio casi que tiene un 68 a 75% de causa de ojo seco evaporativo. Por eso es súper importante en las personas mayores de 50 años siempre hacer la evaluación, porque hay una correlación muy fuerte, y esto va a afectar principalmente todo el equilibrio de la película lagrimal lipídica. Entonces esta película, cuando hay disfunción de glándulas de meibomio, sencillamente se evapora. Entonces aquí en este slide ustedes pueden observar los factores claves a tener en cuenta para iniciar un tratamiento cuando se pierde o se reduce la altura del menisco lagrimal, cuando tenemos una capa lipídica inestable y el ojo y la lágrima, se evapora muy rápido, cuando tenemos esos defectos epiteliales persistentes que le ocasionan tanta sintomatología a nuestro paciente, y cuando las células epiteliales de la conjuntiva, las células Goblet, pierden estabilidad y pierden esa secreción constante de mucina, también vamos a tener pues bastante sintomatología asociada. Estos serían los puntos claves para poder abordar un tratamiento. Entonces, de acuerdo con esto, nosotros podemos hacer una clasificación también del ojo seco y podemos abordar específicas terapéuticas para evitar estos problemas. Entonces, de esta manera, pues vamos a iniciar con el principal objetivo de tratamiento. ¿Cuál es? Pues evitar la sintomatología, como son la sequedad ocular, esa sensación de quemazón, el lagrimeo, la visión borrosa, la fotofobia, la irritación y obviamente esa intolerancia al uso de los lentes de contacto. De esta manera también nuestros objetivos van a ser, para lograr esto, pues reducir la osmolaridad. Tenemos que utilizar sustitutos lagrimales que devuelvan la hipotonicidad de la lágrima, porque si tenemos hiperosmolaridad, lo que debemos lograr es la hipotonicidad. Reparar el epitelio es fundamental para empezar a hacer cualquier tipo de tratamiento, aumentar la secreción acuosa y evitar esa evaporación de las lágrimas. Estos serían los objetivos que debe abordar cualquier sustituto lagrimal. ¿Cómo vamos a recuperar esa homeostasis? Pues básicamente haciendo que nuestro paciente tenga un sustituto lagrimal que le ocasione confort, comodidad, que se adapte a él, que se adhiera a él. Es muy importante. Y esto lo vamos a lograr escogiendo, pues obviamente, un sustituto adecuado. No cualquier lágrima va a brindarnos solución a todas estas actividades patológicas que tiene el ojo seco. Entonces, por eso debemos seleccionar adecuadamente el sustituto lagrimal. Debemos también
de acuerdo a si es usuario de lentes de contacto gas permeables o de hidrogeles, identificar también el sustituto lagrimal más adecuado para evitar daño en el material y visión borrosa principalmente. Contribuir también a la higiene palpebral, porque como vimos es una de las consecuencias que se tiene cuando hay desequilibrio en la película lagrimal. Y cuando tenemos, por ejemplo, lentes esclerales, entonces también debemos recuperar esa lubricación ocular. Entonces, de esta manera, ¿cómo podemos lograr estos objetivos? Lo podemos lograr con lubricantes que sean isotónicos. ¿Para qué? Para lograr que esa hipertonicidad se reduzca. Entonces, básicamente podemos identificar que las propiedades de los sustitutos lagrimales son fundamentales para alcanzar estos objetivos. No solamente específicamente el componente, ya sea un polímero o un polisacárido, nos va a contribuir a recuperar la físico-química de la lágrima, sino también los conservantes que se utilicen a nivel de esos sustitutos lagrimales. A veces vienen combinados o a veces vienen solos. Entonces, ¿qué características físico-químicas debemos siempre tener en cuenta para abordar un tratamiento con sustitutos lagrimales? Primero, que el nivel de aporte hidrofílico que yo le voy a dar a la superficie sea alto. Entonces, debemos aportar aproximadamente de un 97 a un 99% de agua. Esto le va a ayudar al paciente a evitar esa sensación de sequedad. Debemos también tener unos tampones específicos que nos equilibren el pH. Vimos cómo el pH se ve altamente afectado cuando tenemos hiperosmolaridad y procesos de inflamación, y esto lo logramos a través de los electrolitos. Los electrolitos equilibran la lágrima, hacen que la lágrima también cambie la osmolaridad, y que si tenemos una osmolaridad muy alta pues se reduzca, y esto va a impactar directamente sobre el proceso inflamatorio. Vamos a reducir también con estas características físico-químicas factores inflamatorios tan frecuentes y tan molestos en nuestro paciente. Importante también valorar si los sustitutos deben o no llevar conservantes. ¿Por qué? Porque los conservantes pueden ocasionar toxicidad en la superficie ocular, pueden ocasionar intolerancia, y sumado a un proceso inflamatorio e hiperosmolar, pues sencillamente no nos va a funcionar en la mayoría de pacientes. Entonces, un objetivo también a alcanzar muy importante de nuestros sustitutos lagrimales es que podamos bajar la osmolaridad aproximadamente, tenerla si es isosmolar aproximadamente en 300 miliosmoles estaría muy bien, o si es hiposmolar, pues unas lágrimas que tengan aproximadamente de 150 a 250 miliosmoles van a ayudarnos con el cuadro fisiopatológico. Esto nos ayuda muchísimo, principalmente en esos ojos secos que son moderados o graves, estas soluciones que son hipoosmolares. También muy importante tener en cuenta la viscosidad, porque sabemos que si se evapora la lágrima, principalmente porque no hay una calidad adecuada a nivel de la película lipídica, pues el aporte viscoso va a contribuir precisamente a que exista mayor permanencia de la lágrima, pero ojo, también puede ocasionar visión borrosa. Entonces debemos evaluar específicamente cuál es el lubricante que le aporta viscosidad sin que tenga alteración a nivel de la visión de nuestro paciente. Entonces, estas tres características fundamentales para poder escoger un lubricante ocular, y tenemos una gama muy importante de lubricantes oculares. Entonces, básicamente los que nos devuelven la viscosidad, como pueden observar ustedes, los derivados de la celulosa, carboximetilcelulosa o carmelosa, también denominada en algunos países, hidroxipropilmetilcelulosa también, que nos ayuda muchísimo a equilibrar todos estos componentes que les mencioné anteriormente, derivados polivinílicos que nos aportan esa humectación, ese aporte importante en agua y equilibrio en electrolitos, como son el alcohol polivinílico, la polivinilpirrolidona súper importante, polietilenglicol, y los derivados polisacáridos fundamentales para el equilibrio pues completo a nivel de la película lagrimal, como es el ácido hialurónico, como es el carbapol, como es también el carbómero. Entonces esto es fundamental para darle ese aporte integral a la película lagrimal y permitir precisamente que se pueda devolver el equilibrio de la película.
Vemos que en los diferentes consensos pues hay unos lubricantes que tienen un valor muy importante en la hora de hacer un tratamiento. Entonces vemos principalmente que las características pues para que devolvamos integralmente el equilibrio de la lágrima es que uno pues todos los lubricantes pues no tengan tantos conservantes y principalmente conservantes tóxicos. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la lágrima no tolera, cuando ha estado expuesta a procesos crónicos inflamatorios, no tolera adecuadamente un conservante. Entonces, por eso es muy importante hacer esa evaluación previa de cómo está nuestro paciente, si efectivamente tiene intolerancia, si es después de una cirugía refractiva, que esto también es muy frecuente, pues es muy importante hablar con el paciente y optar por no utilizar sistemas de conservación o preservación de las multidosis, porque esto va a ocasionar también pues obviamente fallos a nivel del tratamiento. También es importante pues que todas las lágrimas no no nos causen hiperosmolaridad, sino que al contrario nos causen hipo o isosmolaridad. Entonces esto es fundamental con el equilibrio que tiene la lágrima, que nos aporte humectación, que nos aporte viscosidad y que al paciente pues también le ocasione confort. Esto es básicamente lo que el consenso, por ejemplo, español nos dice que tiene de adaptación principalmente un lubricante ocular. Y para ello pues tenemos, como les mencionaba anteriormente, diferentes características, ya sean de polímeros o polisacáridos, con los que podemos devolver integralmente ese equilibrio de la lágrima. Entonces veamos algo muy importante en nuestra próxima diapositiva, y es específicamente cómo podemos nosotros escoger esos sustitutos lagrimales. Entonces primero, los agentes viscosos. Esos agentes viscosos siempre los vamos a seleccionar cuando tenemos ese break-up time muy bajo, cuando tenemos defectos epiteliales persistentes, es decir, esas queratitis recurrentes que siempre van a nuestra consulta, que el paciente tiene mucha sintomatología. Entonces hay uno de estos sustitutos lagrimales viscosantes que es la carmelosa o carboximetilcelulosa, y tiene principalmente una función muy importante, y es que por su peso molecular va a aumentar la permanencia de la película lagrimal lipídica a nivel de la superficie. Esto le va a devolver entonces pues obviamente el equilibrio a la película lagrimal, y esto se hace básicamente porque la carmelosa va a tener una interacción muy importante con subunidades de glucopiranosano que hay a nivel de los epitelios. Entonces esto va a estimular la migración de las células epiteliales y de esta manera va a reparar a la superficie. Entonces es muy interesante el papel que tiene la carboximetilcelulosa a nivel de la reparación de la superficie ocular y del equilibrio a nivel de la película lagrimal lipídica. Esto también va a ocasionar pues propiedades que son mucoadhesivas. Entonces carboximetilcelulosa cuando tenemos defectos epiteliales persistentes o queratitis muy prolongadas, y cuando tenemos nuestro GUT muy bajo. Pero tenemos otro sustituto muy importante que es la hidroxipropilmetilcelulosa, también denominada ipromelosa. Entonces básicamente este también es un polisacárido que tiene alto peso molecular, es decir, que es viscoso, es derivado de celulosas naturales y tiene diferentes concentraciones. ¿Qué hace? Además de devolver la viscosidad, también atrae agua. Entonces esto nos va a ayudar mucho porque no solamente va a equilibrar la capa lipídica, sino que va a restablecer la capa mucinoacuosa. Entonces de esta manera evita la evaporación, pero también va a aumentar la densidad de las células goblet, va a aumentar el tiempo de retención. Entonces va a ser muy interesante el uso de la hidroxipropilmetilcelulosa. Hoy en día se consigue también la hidroxipropilmetilcelulosa con otros elementos que fortalecen este tratamiento integral, como por ejemplo el aloe vera. El aloe vera tiene una función muy importante integrada a la hidroxipropilmetilcelulosa, y es que contribuye con el proceso de protección de la superficie y de reparación de la superficie ocular. Esto va a mejorar obviamente los síntomas de ojo seco, va a también a estabilizar mucho más las mucinas, y esto va a contribuir también en la reparación completa de la superficie
superficie ocular y va a proteger esa superficie también de radiaciones ultravioletas. Entonces esto nos ayuda muchísimo. Hay varios estudios que respaldan precisamente el uso del aloe vera a nivel de la superficie ocular. ¿Por qué? Porque nos va a proveer básicamente una tonicidad que va a disminuir esa osmolaridad que ya hemos hablado tan importante, nos va a devolver también el equilibrio del pH, generalmente va a tener también electrolitos que van a equilibrar completamente esa película lagrimal. Entonces vemos aquí varios estudios que se han hecho sobre ese papel tan importante que tiene el aloe vera con la hidroxipropilmetilcelulosa sobre la reparación de la superficie ocular, y vemos cómo mejora comparada con hidroxipropilmetilcelulosa que no tenga este componente, mejora muchísimo la sensación de irritación ocular. Entonces ya las puntuaciones específicas de aumento de intolerancia se reducen con el uso del aloe vera precisamente por esa actividad de protección y la actividad antioxidante que tiene el aloe vera. También algo muy importante es la sensación de sequedad ocular. Mejora esa sensación, el paciente ya no se siente con el ojo seco, puede parpadear adecuadamente, puede portar sus lentes de contacto de forma adecuada, precisamente porque el aloe vera va a aumentar el tiempo de retención de la humectación que tenga este lubricante ocular sobre la superficie ocular. Entonces estos resultados generalmente fueron producidos por estudios que pues agradezco a Visor que me haya podido dar la oportunidad de presentarlos a ustedes, estudios que al cabo de un mes y básicamente hasta los 3 meses muestran un resultado muy importante. Además también los síntomas, por ejemplo, de ojo rojo, esa sensación también de cuerpo extraño se reducen con este tipo de lubricante. También se ha encontrado un uso muy importante a nivel postquirúrgico. Como les decía, los pacientes postquirúrgicos son pacientes que definitivamente el uso de conservantes no lo tolera. Entonces este sistema que les estoy presentando por el hecho de tener aloe vera va a proteger la superficie ocular, le va a permitir el equilibrio, va a tener mejor adherencia y va a ayudar a que esa sensación de sequedad ocular se reduzca completamente. Bueno, algo también muy importante dentro de los sustitutos lagrimales son agentes que se utilizan cuando el epitelio corneal está muy afectado y hay un defecto epitelial persistente muy profundo a nivel de la superficie. Entonces vemos aquí precisamente que esos defectos epiteliales pueden estar en un 50, 60, 80, 100% a nivel de la córnea. Entonces en estas presentaciones clínicas pues la sintomatología realmente es grave, el paciente está supremamente incómodo y debemos utilizar agentes que tengan un peso molecular mayor y que sean mucho más viscosos. Uno de ellos, por ejemplo, es el ácido poliacrílico. El ácido poliacrílico va a reparar completamente esas células epiteliales, además también las células Goblet, va a tener pues básicamente una reestructuración muy rápida de la superficie ocular, permitiendo también comodidad. Entonces esto vamos a usarlo básicamente cuando este proceso de desepitelización sea muy fuerte. Segundo, cuando nosotros necesitamos devolver el equilibrio mucinoacuoso, pues sencillamente un viscosante no va a alcanzar a devolver todo el equilibrio en los electrolitos, en el pH y principalmente en las mucinas. Entonces, cuando tenemos esta situación, el hialuronato de sodio cumple una función supremamente importante, y esto es porque es un polisacárido que tiene un peso molecular que va a lograr que se repare el glicocálix. En el glicocálix tenemos mucinas que están adheridas a membranas y estas mucinas son las que se encargan precisamente de proteger ese glicocálix. El ácido hialurónico está presente principalmente a nivel de nuestro cuerpo, dando una reparación frecuente, dando humectación, y tiene unas características muy importantes a nivel de la solución, y es que se une a nivel de ese glicocálix, a nivel de las membranas externas, se une para permitir la permanencia del agua, y entonces esto nos va a ayudar a contribuir con la reparación de esa superficie ocular. Entonces esa capacidad de hidratación es una de las principales características que tiene el ácido hialurónico. Básicamente retiene el agua hasta aproximadamente
aproximadamente 1000 veces de su propio peso. Tiene un proceso de adhesión a la superficie, repara pues todas las mucinas, también nos va a proveer viscosidad, protege también de las radiaciones ultravioletas y de todos los procesos oxidativos, entonces nos ayuda también a reparar la superficie ocular y también dependiendo de las concentraciones podemos lograr altos o bajos pesos moleculares, entonces esa es una característica también importante que tiene el ácido hialurónico, lo podemos encontrar en forma de solución ya sea con bajo o con alto peso molecular. Vemos aquí como no solamente se une a la parte más externa, sino que devuelve toda la hidratación de la superficie ocular. Entonces, este ácido hialurónico, como lo vemos, tiene un papel súper importante en el restablecimiento de la película lagrimal. Cuando está combinado, por ejemplo, con carboximetilcelulosa, además de hacer todo el equilibrio a nivel de la zona mucino-acuosa, también es capaz de devolvernos el equilibrio de la capa lipídica. Entonces con esto estoy haciendo un tratamiento integral a nivel de la superficie ocular, capa a capa. Entonces hoy en día ustedes pueden encontrar combinaciones de ácido hialurónico más carboximetilcelulosa. Podemos encontrar también ácido hialurónico más polivinilpirrolidona. Fabuloso, ¿por qué? Porque este polisacárido, además de devolver la hidratación, pues tiene una capacidad de viscosidad muy importante. ¿Por qué? Porque va a aumentar el tiempo de permanencia de la lágrima. A diferencia de otros derivados viscosantes, la polivinilpirrolidona tiene un aporte muy importante y es que nos va a reducir también procesos inflamatorios, precisamente porque el proceso de permanencia de la película lagrimal va a ser mucho mayor que cualquier tipo viscosante adicional. Tenemos un portafolio entonces de esta manera donde el ácido hialurónico va a tener pues diferentes presentaciones, diferentes concentraciones y encontramos entonces aquí que tenemos el ácido hialurónico al 0,1%, donde lo podemos encontrar ya sea en multidosis o en monodosis. Cuando lo tenemos en monodosis, pues vamos a evitar obviamente cualquier uso de preservante. Cuando tenemos el ácido hialurónico, por ejemplo, al 0,2%, pues vamos a tener esa polivinilpirrolidona con un proceso mucho mayor a nivel de la viscosidad. Esto va a ayudar precisamente en esos ojos secos evaporativos, en el uso de lentes de contacto también, donde tengamos mayor sintomatología. Y podemos también seleccionar ácido hialurónico al 0,3%. ¿En qué casos? En los casos en los que la sintomatología y los signos sean mucho mayor. ¿Por qué? Porque aquí pues podemos encontrar que además de la polivinilpirrolidona tenemos glicerina que le va a dar una estabilidad, equilibrio a esa película lagrimal, evitando por ejemplo la obstrucción de las glándulas de meibomio. Ese es un punto muy interesante porque otros lubricantes que tienen viscosantes pueden reparar momentáneamente la capa lipídica, pero a largo plazo pierden específicamente el equilibrio en la secreción del meibum en los orificios meibomianos. ¿Y qué consecuencia trae esto? Obstrucción de los orificios, va a traer como consecuencia disfunción de glándulas de meibomio y el cuadro va a empeorar. Mientras que la polivinilpirrolidona combinada con la glicerina nos va a ayudar a amortiguar cualquier tipo de obstrucción y de alteración de ese equilibrio lipídico tan importante en las glándulas de meibomio. Entonces es muy recomendable en esos ojos secos evaporativos que son graves y que tienen tanta sintomatología. Aquí pues un resumen de lo que acabo de decir, al 0,1 básicamente para condiciones leves, al 0,2 para ojo seco de tipo moderado que también tiene un factor hipotónico súper importante y al 0,3 en ojo seco pues mucho más grave. En varios estudios clínicos se puede observar básicamente al 0,2 cómo mejora principalmente la sintomatología. Vemos las puntuaciones de OSDI que al cabo de un mes pues se reducen bastante y al cabo de 3 meses pues mucho más, ¿no? El break-up time también mejora, entonces esos break-up time que empiezan aproximadamente en 5 segundos al cabo ya de un periodo muy corto aumentan, entonces esto hace que haya mayor confort, también
la altura del menisco, el Schirmer, aumenta también bastante y desaparece el punteado corneal, esa desepitelización también desaparece. En los casos, no olviden, en los casos más graves de ojo seco, yo les recomiendo el uso del hialuronato de sodio al 0,3%. ¿Por qué? Porque tiene esa hipotonicidad que nos va a reducir la osmolaridad bastante. El equilibrio que tiene con el potasio, el magnesio y el calcio va a ser un buffer también que nos va a estabilizar el pH. ¿Y esto qué va a hacer? Pues va a lograr también un equilibrio a nivel de la viscosidad. El paciente se va a adherir mucho más fácil a este tipo de tratamiento, va a reparar la superficie corneal de forma adecuada. Entonces esto pues va a ser muy importante para nuestros pacientes. En la mayoría de estudios publicados encontramos que el uso al 0,3% comparado por ejemplo con otros lubricantes oculares pues tiene una mejoría muy importante tanto en síntomas como en signos. Entonces síntomas como inconfort, síntomas como esa sensación de cuerpo extraño desaparecen y los signos que nosotros podemos evaluar también mejoran bastante a nivel del uso de este lubricante ocular. Entonces aquí también podemos ver esos hallazgos tan importantes a nivel del break-up time, que sube muchísimo en este hialuronato de sodio, y a nivel, por ejemplo, de la altura del menisco lagrimal también. Algo también a tener en cuenta es el equilibrio de la osmolaridad. Vemos que ese es un punto fundamental. Y específicamente para esto hay unos sustitutos llamados los osmoprotectores. Los osmoprotectores básicamente pues lo que hacen es que restauran el volumen, estabilizan las proteínas y de esa manera entonces van a contribuir con la reducción de la osmolaridad. Entonces esto es muy interesante porque con esto podemos lograr un tratamiento complementario. Hoy en día se conoce por ejemplo la carnitina, el glicerol, el eritrol como específicos osmoprotectores que cumplen esta función a nivel de la reparación. ¿Qué hacen específicamente estos osmoprotectores cuando por ejemplo están combinados con la carmelosa, con hipromelosa o con hialuronato de sodio? Pues además de hacer todo el proceso anterior que ya mencioné, pues tienen un factor muy importante sobre todo lo que es la matriz extracelular tanto del epitelio corneal como del epitelio conjuntival. Cuando hay signos importantes de inflamación, es decir, ojo seco crónico que se ha tratado y de pronto no ha tenido un resultado positivo, pues definitivamente el espesor del tejido cambia, se reduce. ¿Por qué? Porque la matriz extracelular también empieza a tener cambios súper importantes. Entonces, lo que hace un osmoprotector es restauración a nivel de toda esta matriz extracelular y esto va a devolver también la salud específica de los tejidos. Esto además con un cambio en la osmolaridad que va a tener una consecuencia muy importante y es que se reduzca también el proceso de inflamación. Entonces esto pues los pacientes lo reportan como que los síntomas se disminuyen y nosotros podemos observar también que los signos se reducen también en el momento de la evaluación. Otro osmoprotector también muy importante que tiene también muy buenos reviews y muy buenos resultados clínicos es la trealosa. La trealosa pues es natural, es un derivado también natural y reduce la muerte celular, reduce también las queratitis producidas por este proceso de cambio, este proceso de reducción a través de la matriz extracelular, va a aumentar la retención de agua, generalmente va a ser procesos de protección, de reparación continua. Aquí vemos precisamente al cabo de 3 meses de utilización de trealosa cómo se repara completamente la superficie ocular, y cuando es maximizada con hialuronato de sodio pues tiene una función de reparación mucho más rápida. Al cabo de un mes ya tenemos resultados muy importantes. También tenemos hoy en día algo muy importante y son secretagogos. Estos medicamentos específicamente lo que hacen es intervenir sobre los receptores purinérgicos de los cuales ya les hablé. Entonces estos receptores, como tienen cambios y alteraciones por el proceso de inflamación y hiperosmolaridad, los secretagogos como el dicoafosol lo que hace es que aumenta el equilibrio
equilibrio del receptor P2Y2. ¿Y esto qué va a lograr? Pues una secreción de mucina y de agua de forma adecuada, restaurando toda la superficie ocular. Esto es súper importante para nuestros pacientes que tienen tanta sintomatología, que tienen el ojo rojo, que tienen metaplasia a nivel de las células Goblet. Entonces es un tratamiento específicamente para esta fase de la enfermedad. Hoy en día también tenemos medicamentos específicos que nos van a ayudar a controlar, por ejemplo, esa sensación de dolor que tiene el ojo seco, específicamente porque a nivel de todas las terminaciones nerviosas tenemos unos nociceptores que cuando hay osmolaridad alta inmediatamente van a reaccionar a excesos de temperatura como frío intenso. Cuando hay frío intenso y osmolaridad por ojo seco, el paciente inmediatamente va a aumentar la frecuencia del parpadeo y va a lagrimear mucho, y esto le va a ocasionar también dolor. Este medicamento lo que hace es que equilibra precisamente un marcador que ocasiona estas dos consecuencias, que son el parpadeo intermitente y el lagrimeo excesivo producido por el frío. Entonces, cuando intervenimos directamente sobre este receptor TRPV1, se va a lograr precisamente el equilibrio, se va a lograr también la reducción en esa sensación de dolor y de molestia que tienen nuestros pacientes. El Ifitegraf es otro de los tratamientos de última tendencia y básicamente ese proceso inflamatorio tan importante del cual yo les hablaba, que se activa por la unión de las integrinas al factor antagonista leucocitario y al factor leucocitario, y al factor de las células de adhesión molecular, pues este medicamento lo que hace es bloquear esa unión, y al bloquear la unión, la inflamación específica por el ojo seco se va a reducir y todas esas problemáticas de las cuales ya les hablé pues van a desaparecer. O sea que esto es algo súper interesante porque vamos a controlar específicamente la inflamación que es causada por este ojo seco crónico. Pasé muy rápidamente lo que son los hemoderivados, pero en los casos de ojos secos que son crónicos, que son asociados a enfermedades sistémicas como el síndrome de Sjögren, artritis reumatoidea, los sustitutos basados en hemoderivados en la misma sangre del paciente ayudan muchísimo al restablecimiento principalmente del factor de crecimiento epidérmico que va a impedir esos defectos epiteliales persistentes. Esto se utiliza y tiene mucha evidencia científica, pero obviamente que se requiere que el paciente tenga ya un ojo seco severo, grave, y que tenga generalmente pues alteraciones que no se puedan mejorar con los sustitutos que mencioné anteriormente. También para complementar la terapia, hoy en día podemos utilizar la luz intensa pulsada, la misma que se utiliza para dermatología, pues se utiliza principalmente para que esas glándulas de meibomio puedan repararse y puedan rehacer su equilibrio secretor de meibum. Entonces, esto básicamente se debe a una luz corta que emiten estos equipos. Hoy en día tenemos en Latinoamérica muchos centros que tratan esta terapia como terapia líder en el tratamiento de ojo seco evaporativo. Yo les recomiendo porque los resultados son muy importantes. Entonces, básicamente, emisiones de 400 a 1200 nanómetros nos permiten restablecer también que las glándulas de meibomio puedan hacer su secreción de forma adecuada. Entonces, esto se utiliza obviamente con todo un protocolo, con un tipo de piel especial. Para ello entonces se selecciona el láser específico, el número de pulsación específica de acuerdo también con la tonalidad de la piel, y esto entonces nos va a restablecer la función de las glándulas de meibomio, específicamente desde esas telangiectasias que nos están indicando que hay procesos inflamatorios, pues con el uso especial del IPL va a reducirse. Entonces es una muy buena opción para que complementemos todo este tratamiento integral. Para terminar, les quiero hablar de algo súper importante, y es el nuevo sistema conservante que se ha desarrollado a nivel de
de Aptar. Aptar Pharma ha innovado específicamente en el Ophthalmic Squeeze Dispenser, que es un sistema que va a evitar el uso de conservantes. ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo hablo? Pues porque hoy en día, como les decía, el uso de conservantes puede empeorar el tratamiento. A pesar de utilizar una molécula que puede tener muchos beneficios, un conservante puede causar toxicidad en la superficie ocular. Entonces, Aptar ha desarrollado este formato que se llama OSD, por Ophthalmic Squeeze Dispenser, y básicamente lo que se trata es de un sistema que tiene un filtro, el cual va a permitir solamente dispensar una gota, evitando la contaminación de cualquier tipo de patógeno externo. Esto lo hace específicamente porque tiene un sistema de compresión de aire. Ese sistema de compresión de aire inmediatamente se cierra, teniendo también como beneficio que impide cualquier ingreso de sistema de bacterias. Esto me permite que se use en cualquier tipo de viscosidad en soluciones que no son viscosas o soluciones muy viscosas. Ese cierre y esa apertura, que es casi que automática, se da de forma inteligente con estos nuevos dispositivos. Se han estudiado estos dispositivos con otros en el mercado y básicamente, perdón que se me pasó, básicamente podemos encontrar que la contaminación estudiada, ya sea de bacterias, de hongos, realmente la controla nuestro dispositivo con otros del mercado. Entonces podemos observar básicamente que este dispositivo es seguro, que le va a ocasionar a las soluciones de entrega de medicamentos una esterilidad garantizada, y principalmente vamos a encontrar el control de diferentes cepas bacterianas, parasitarias, micóticas, con toda seguridad. Entonces es un sistema de última tecnología, diferente a otros sistemas del mercado, como lo pueden ver ustedes aquí en la gráfica. Vemos que otros sistemas del mercado pueden ofrecer también un proceso para impedir el paso de patógenos, pero este sistema, por el cierre de presión, de filtros y de aire, va a ser garantizado. Los estudios lo han comprobado. Entonces, como conclusión, amigos, y ya para finalizar, pues muy importante que nosotros podamos hacer una evaluación integral del ojo seco, identificar la severidad de la enfermedad y además entonces empezar a hacer el tratamiento, ya sea con educación, con procesos de parpadeo importante, con la higiene periocular, pero también con el uso de los sustitutos lagrimales. Estos sustitutos, como vimos, tienen diferentes propiedades, pero ya cuando tenemos ojo seco moderado, ojo seco grave, es muy importante implementar otras medidas como la luz pulsada intensa, básicamente tratamiento sistémico, tratamiento integral. Entonces, por favor, nuevos horizontes tenemos con esta enfermedad para evitar que nuestros pacientes se sigan enfermando y sigan siendo desertores en el uso de lentes de contacto. Incorporemos toda esta metodología y todos estos tratamientos, hagamos seguimiento. Muchas gracias a todos y no olviden siempre estar en CLAS 2020, que tiene una característica de educación muy importante sin fronteras. Gracias.